Muy buenas a todos, esto es Ideas Bricoleras y hoy vamos a hacer algo sencillo pero laborioso. Vamos a hacer una bandeja o un molde para poder tener los pequeños vasos de carraca o las puntas ordenadas y que cuando abramos el cajón estas no se nos dispersen por todo el cajón, haga la redundancia. Vamos a ver cómo tengo yo ahora esto y veréis que hay que darle solución. Bueno, en este caso el cajón que queremos ordenar es uno del carro. Como veis, este cajón pues da un poquito de pena verlo así conforme está. Pierdes mucho tiempo buscando y cuando vas a buscar algo pues estás mucho tiempo aquí escarbando. Así que vamos a hacer algo para que estas cositas estén todas en su sitio, que no se muevan y sustituir algunas puntas porque algunas están muy deterioradas. Bien, como habéis podido comprobar, este cajón está pidiendo a gritos un poquito de orden. Así que vamos a ver qué materiales vamos a usar y de qué manera vamos a hacer la plantilla para poder aprovechar al máximo el espacio que tenemos dentro del cajón. Así que nada, vamos a verlo y que empiece el vídeo. Ya tengo la mesa preparada. Brocas de pala, las herramientas para trabajar la madera, útiles para poder dibujar, y aquí lo que he hecho ha sido separar las distintas herramientas. Aquí tenemos los vasos de 1/4, las puntas, los vasos de 1/2 y los vasos de 3/8. Entremos en faena. El material que he escogido para hacer esta bandeja es, o molde, como lo queréis llamar, es DMF de 1 centímetro. Hay que elegir algo que nos permita trabajar sobre la pieza y que no se nos deshaga o desmorone. Luego también hay que saber qué mide el interior del cajón donde queremos poner esto. Obviamente es importante. Yo ya lo he medido y ya lo he trazado. Este espacio de aquí es un espacio muerto que se queda en el cajón porque el cajón no se abre del todo. Luego vamos a dejarle unos márgenes, porque tampoco vamos a poner las cosas, vamos a dejarle unos márgenes de medio centímetro. Así que nada, cogemos nuestras reglitas y a dibujar. Bien, pues una vez hecho los márgenes, vamos a empezar a optimizar el espacio para colocar los vasos de 1/4. Los vamos a ordenar desde los 4 milímetros a los 10, me imagino que llegará. Una vez los tenemos ya ordenados de menor a mayor, medimos el más pequeño, en mi caso mide 11, con lo cual lo haremos a 12, y el más grande mide 14, que lo haremos a 15. O sea que a partir de aquí voy a poner 1,5 centímetros para asegurar que me caben todos. Bueno, pues ahora para optimizar el espacio y colocar los máximos dados desde esta punta hasta esta punta, vamos a ir midiendo uno por uno. Bueno, pues ahora en el centro de cada uno de estos cuadritos hay que hacer la broca, hay que hacer el agujero acorde al tamaño de cada vaso. Vamos a calcular el centro. Ya tenemos los centros, vamos a marcarlos. He dejado 5 centímetros entre una línea de vasos y la otra, así que vamos a continuar por el vaso número 10 de 1/4. Bueno, continuemos con los de 3/8. El último vaso ha sido del 11 de 3/8. Continuemos con el 12 de 3/8 aquí arriba. Igual, uno por uno. Y ahora ya se va a colocar esta pieza aquí. Se va a colocar esta pieza aquí.
esta punta doble. Y ahora ya sí podemos empezar por las puntas. Esto queda así un poco más alzada, pero esto no lo vamos a taladrar. Voy a definir el espacio para colocar ya por último los vasos de... bueno, algunos, son muchos, los vasos de 1,5. Pues este es el espacio en el que vamos a colocar los vasos de 1,5. Espero que no impida, el cajón no impida sacarlos, con su, dado el ajustado que se está haciendo todo. Y ahora el hueco este de aquí será para poner las puntitas. Así que vamos a empezar a hacer la cuadrícula y a ver cuántas nos caben. Bien, ahora vamos a poner los vasos de 1,5. Bueno, pues ya tendríamos todos los vasos y las puntas marcadas y colocadas ya, pues simplemente para empezar a taladrar. Ya lo tenemos todo marcado, ahora lo que hay es que cortar el trozo que nos interesa, que es el que va a entrar dentro del cajón. Vamos a ver si hemos acertado. Está bastante bien encajadito. Ahora ya, pues nada, a hacerle los agujeritos pertinentes para que quepa todo. Por cierto, estas cuadrículas están hechas a 1 centímetro por 1 centímetro. Lo que es la parte donde van a ir las puntas, que esa medida creo que no la dije en la primera parte del vídeo. Bueno, podéis llamarme meticuloso. He tenido jefes que los he sacado de quicio por hacer cosas como esta. Pero esto al final ahorra tiempo, ya que vamos a cambiar de broca muy rápidamente. Haremos 2 agujeritos, cambiaremos una boca más grande, 2 agujeritos más, una boca más grande. Así ya rápidamente ves la broca que necesitas, la coges, la montas y no tienes que estar buscando en la cajita o lo que sea. Voy a utilizar el taladro de columna, por el tema de la precisión, porque los agujeros van muy juntos unos de otros, y el taladro de columna me da a mí esa seguridad. El que esté acostumbrado a trabajar con máquinas como esta, pues oye, esto es más que suficiente para hacer lo que vamos a hacer. Bueno, pues sigo haciéndole agujeros a la tablita. He grabado esta primera línea de aquí abajo y unos cuantos de aquí arriba. Continuar grabando, pues la verdad es más de lo mismo, ¿eh? No tiene más historia, es hacer agujeritos con el taladro de columna. Pero como siempre, surgen problemas. ¿Qué ocurre? Que ahora, pues nada, continuamos colocando vasos. Este vaso entra aquí perfectamente, este no, este entra aquí perfectamente, pero este es del 26. Con lo cual hay que hacer lo mismo. Vamos a agrandar un poquito este orificio para que nos quepa el vaso que tiene 26 milímetros de profundidad. Ahora sí puedo utilizar esta lima de media caña, que me va a resultar más fácil hacer el agujerito. Vale, haya quedado. Bueno, pues empezamos por las cuadrículas, que dijimos que dejamos cada cuadrito de estos, no sé si se aprecia, era 1 por 1 centímetro. Y la broca es de 7, si puede ser de 6,5 mejor, porque cada punta mide 6 milímetros. Así que vamos a empezar a tratar aquí, a ver si no se nos junta ningún agujero. Bien, ya tengo todos los agujeritos para las puntas. Hay que ir despacito, porque si no es muy fácil que se acaben rompiendo. Porque claro, hemos debilitado mucho esa parte al hacer tanto agujero junto. Pues bueno, al principio ha quedado bien, no es funcional. Ya lo que vamos a hacer es la parte
el hundimiento para colocar estas piececitas de aquí, que esto pues yo no quiero atravesar la madera, quiero dejar un hueco como ya dijimos, así que bueno, pues midiendo yo así más o menos, ya he empezado a hacer aquí unos pequeños taladritos sin llegar a atravesar la madera. Ya lo hemos hundido algo y ahora ya con la multiherramienta rematamos. Bueno, pues ya tenemos prácticamente el molde terminado. Únicamente falta marcar el detalle de esta parte de aquí, que es para colocar estas piezas, y ya podríamos decir que hemos terminado. Nos hemos ayudado como habéis visto, nos hemos ayudado con el tablado de columna para ya marcar aquí, darle una cierta profundidad, y ya vamos a rematarlo con una fresa que le he puesto, que es un desgranulador, y se le ha colocado a una multiherramienta pequeñita. Esta es un poquito más potente que las que suelen vender, pero bueno, para lo que vamos a hacer nos viene muy requete bien. Así que nada, vamos a ir dándole forma al moldecillo este y ya terminaríamos con el proyecto este. Ahora voy a comprobar que todo el esfuerzo este que hemos realizado para hacer esta tablita, al final nos va a venir bien. Vamos a empezar por los vasos de 1/4. Ahora por los vasos de 3/8. Ahora vamos a poner los reductores y los vasos de 1/2. Y las puntas. Se pueden coger bien, se sacan bien. Quizás es verdad que no hubiese venido mal un par de milímetros más de separación entre ellas, entre puntas, pero bueno, se pueden sacar bien, con lo cual no hay tampoco mucho problema. Y del mismo modo que he hecho este pequeño molde, en su día, también hice este, que es lo mismo. Este me resultó más fácil hacerlo porque lo que había que poner aquí eran piezas más grandes y no costó tanto trabajo. Pero vamos, en esencia es exactamente lo mismo que lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se haya hecho muy extenso. Yo lo voy a intentar compactar de forma que el vídeo dure lo menos posible, ofreciendo la máxima información. El resultado final, pues aquí lo tenéis, bastante obvio, en comparación con lo que tenía yo antes, la diferencia se ve clara. Así que nada más, muchísimas gracias por apoyar el canal, por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, que no sé lo que será, yo voy al día, así que nada, hasta pronto, adiós.